Vamos entonces a empezar un tema que es la evolución del derecho romano antiguo, arcaico, para desarrollar especialmente la dimensión normológica. Ya lo hicimos con la historia, la estructura estatal, la evolución del derecho público, esa dimensión sociológica, ahora con nuestra dimensión normológica. El ordenamiento arcaico en su conjunto no estuvo constituido por un sistema arcaico, por un sistema jurídico único, unitario y homogéneo de normas. Este resultó, en cambio, del concurso de diversos y heterogéneos sistemas normativos, de los cuales solamente algunos tuvieron carácter jurídico, asumiendo el común denominador de ley. Al interno del ordenamiento estatal de la Civitas Quiritaria, al específico ordenamiento jurídico que tenía sus raíces en las comunidades preciudadanas de las tribus, fue distinguido con el término de ius y registró con el tiempo sensibles desarrollos en su estructura conceptual y en su esfera de aplicación. De cualquier manera, son identificables algunas características generales, peculiares, comunes e inconfundibles que ayudan a identificar la fundamental diversidad del ordenamiento jurídico en este periodo de génesis y arcaico el ordenamiento jurídico de los siguientes periodos: preclásico, clásico, posclásico. Entonces, dentro de esas características está el exclusivismo patricio, el fundamento religioso de sus principios, lo que va a cambiar ya en la fase de crisis. Así es que un elemento característico fue las relaciones estrechas con la esfera de la religión. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo de la evolución del derecho romano en el periodo de Génesis y en el periodo arcaico, el cual se puede organizar también coincidiendo y llevando el orden de las fases de la historia y la estructura estatal. El periodo de Génesis, luego inicia el periodo arcaico y sus fases, la fase latino-sabina, etrusca y de crisis. Entonces, vamos a hacer esta línea de tiempo con la fase o el periodo de Génesis, coincidente con la fase latino-sabina, la fase etrusca, y la fase de crisis. Desde el siglo XII, la fase de crisis, hasta el siglo VIII. Bueno, entonces, para el conocimiento del derecho romano arcaico es necesario estudiar la génesis del derecho romano en el ámbito de las comunidades preciudadanas. O sea, ese periodo de génesis, el cual ya desarrollamos previamente en su historia y en su estructura estatal. La génesis empezó en el siglo XII a.C. con la formación de las comunidades preciudadanas. Entonces vamos a colocar aquí comunidades preciudadanas. Preciudadanas en el Latium, al lado izquierdo del lado del río Tíber, donde se asentaron las tres tribus, de las cuales ya hemos hablado: los Ramnes, los Titíes y
los lúcheres, hasta el siglo VIII antes de Cristo, con la fundación de Roma, aproximadamente en el año 753, cuando empezó el periodo arcaico. Entonces vamos a colocar aquí fundación de Roma, aproximadamente 753 antes de Cristo. ¿Qué sucede aquí? Empieza el periodo arcaico. Entonces vamos a colocar aquí grande, periodo antes fue la fase de Génesis. Se formó con la fundación de Roma el periodo arcaico. Entonces el ordenamiento jurídico romano del periodo de Génesis, o sea, la génesis del derecho romano, o el ordenamiento de las comunidades preciudadanas, es denominado factum. Entonces aquí lo vamos a colocar grande, factum. Desde el siglo XII antes de Cristo, las raíces del ordenamiento jurídico romano se deben buscar es en estas, en el ordenamiento jurídico de estas comunidades preciudadanas, es decir, las tribus que ya hemos mencionado. Entonces la confirmación de este ordenamiento resale al concepto de factum, es decir, del destino del origen sobrenatural que incumbe de manera irresistible sobre los hombres, predisponiéndolos pues, a la buena suerte o a la mala suerte. Y se ha considerado como la lex divina. Entonces vamos a colocarla acá, grande, lex divina. Los sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses y de esta manera nacieron las normas que se cristalizaron en hechos que eran permitidos, prohibidos, a los cuales se les debía imponer una sanción, sancionados. Entonces el factum se entiende como un conjunto amplio que deja libertad a las personas para escoger lo permitido que era el faz. Pero también los sacerdotes imponen hechos prohibidos, que era el nefas. Entonces voy a colocar aquí, ¿cierto? Sacerdotes, entre paréntesis dioses, y hechos permitidos, prohibidos, sanción. Entonces, esto es importante porque nos lleva a los hechos sancionables y a los hechos sancionados. A los hechos sancionados. Y esto lo podemos asimilar a lo que se conoce como la ley del talión. Ley del talión. Ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Este fue el sistema de la Génesis. Entonces ahora en esta línea viene algo importante que es la transición de la ley divina a la ley humana. Entonces voy a colocar aquí transición. Transición y voy a colocar una flecha y colocamos lex humana. La humanidad del derecho. Entonces, humanidad del derecho. Entonces, este es el derecho romano, propiamente el derecho romano arcaico, que se desarrolló en la fase latino-sabina y en la fase etrusca. O sea, el ordenamiento jurídico romano del periodo arcaico que inició a mediados del siglo VIII con la fundación de Roma. Cuando los jefes de las tres tribus fundaron Roma en el septimonto llamado
Laptium en el monte Quirinal, y por eso entonces se empiezan a llamar Quirites, y de ahí viene la ciudad, la Civitas Quiritaria, la ciudad de los Quirites, su derecho, que es el ius Quiritum, el derecho de los Quirites. Entonces voy a colocar aquí ius Quiritum, derecho de los Quirites, y de ahí el ordenamiento de la Civitas Quiritaria y sus descendientes, los patricios. Entonces voy a colocar aquí Quirites, patricios, que son sus descendientes. Este derecho se aplica solo a los patricios. Todo organizado a través de un régimen patriarcal. Régimen patriarcal. Régimen representado en el Senado y con la forma de gobierno, la monarquía, a cuya cabeza estaba el rey, que adquirió más poder pues en la fase etrusca. Entonces voy a colocar aquí monarquía, rey, senado. Entonces el ius Quiritum, que significó la confirmación del ius en el núcleo más antiguo de la población organizada, en gens, y por eso régimen patriarcal, en gens, y por eso gentes, que es el plural de gens, y su denominación de gentiles. Aquí entonces ya se incluye el concepto de ius, por el fenómeno de la humanidad del derecho. Por lo tanto, el ius fue desde los orígenes concebido no como la creación de la voluntad divina de los dioses, interpretada por los sacerdotes, sino como un producto exclusivo de la voluntad humana. Lex humana. Lex humana, creada por los seres humanos, con los seres humanos, para los seres humanos. Entre las normas de conducta que se formaron, algunas adquirieron una definición propia y características propias, como aquellas creadas por el ser humano mediante las convenciones de los antepasados y confirmadas por las costumbres de los mayores. Quiere decir que la fuente principal de este ius entonces son las mores maiorum. Costumbres de los mayores. Estas normas constituyeron el sistema específicamente denominado ius, estableciendo la humanidad del derecho, las normas creadas por los hombres, con los hombres, para los hombres. Este se explicó como una determinación y una especificación más evolucionada del factum. Vamos en línea de tiempo. El ius representó algo determinado, ya establecido, fijado positivamente por los mismos hombres a través de poderes, facultades, potestas, imperium, etc. Entonces el factum fue la voluntad divina, y por eso lex divina, y el ius Quiritum fue la voluntad humana, la de los fundadores de Roma, los Quirites, y por eso la lex humana. A tal punto el ius se manifestó como un ordenamiento distinto del factum, pero no obstante juntos, conectados. De ahí que el ius tomó la productividad del sistema del factum y creó principios de conducta, ya que los hombres mismos por sí mismos sintieron la necesidad de dar origen a sus relaciones sociales, económicas, estatales, jurídicas. He aquí por qué los romanos de los tiempos posteriores cualificaron el ordenamiento del factum como lex divina y el ius Quiritum como lex humana. Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? Aquí lo identificamos con la ley del talión.
aquí lo identificamos como primer derecho consuetudinario. Primer derecho consuetudinario. Pero vamos a hacer algo muy importante. Aquí voy a colocar oral. Oral. Precisamente, con base en las costumbres que no estaban escritas, era un derecho oral de transmisión de generación en generación por vía del pater, por vía varonil, por parte del pater al primogénito varón. Entonces ahora vamos a otra transición. Entonces voy a colocar aquí transición. Transición. La transición del derecho consuetudinario al derecho escrito. Entonces voy a colocar aquí derecho, primer derecho escrito. Entonces, ¿qué hay acá? Una transición del derecho oral al derecho escrito. Y una transición del derecho consuetudinario al derecho positivo. Derecho positivo. Teniendo en cuenta que seguimos con la lex humana. Entonces, ese derecho positivo se conoce como el ius legitimum vetus. Ius legitimum vetus en la fase de crisis, que se desarrolló precisamente en plena revolución plebeya. El ius legitimum vetus, que es el derecho que actualiza, que legitima, mejora, actualiza lo viejo. Vetus de vetustas, no de vetus de dar color, betún, vetustas, añejo. Y en ese caso, lo viejo, lo añejo es el ius spiritum. Entonces, hay que actualizar y mejorar el derecho. Y el ius legitimum vetus se perfeccionó con las modificaciones hechas precisamente al ius spiritum y efectuadas especialmente por la ley de las 12 tablas, que fue su fuente principal. La fuente principal del ius spiritum fueron las mores majorum. La fuente principal del ius legitimum vetus fue la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas. Entonces, en esta fase de crisis inició la decadencia de la influencia de la concepción religiosa en el ordenamiento y empezó el cambio hacia la laicización, que se concretó definitivamente en el periodo preclásico. Entonces voy a colocar aquí laicización. Y hacia el futuro. Esto solo al final del periodo arcaico fue cuando cayó de las manos de la clase patricia el monopolio de la protección y de la aplicación del ordenamiento jurídico. Esto dependió, pues, esencialmente del crecimiento de la clase plebeya y de su progresiva unificación y organización en clase revolucionaria. Esto sucedió en parte a causa de la admisión de la plebe a través de los comicios del ejército centuriatos, que se reunían en comicios para votar, y de las leyes públicas. Entonces el ius spiritum era para patricios y no fue extendido para los plebeyos. Entonces vemos acá, si este es para patricios, aquí vamos a colocar patricios y plebeyos.
Por eso, en el cuadro de la acción revolucionaria, la plebe se empeñó en múltiples esfuerzos y reivindicaciones, como por ejemplo, conocer el derecho, participar en la creación del derecho, en la interpretación y creación del derecho, pero también desde el punto de vista social, obtener el connubium, es decir, la admisión de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Estas aspiraciones de la plebe fueron parcialmente realizadas entre los años 451 y 445 por la legislación de Cividal y la sucesiva Lex Canuleia. Entonces aquí vamos a colocar 449 a.C., cuando se publica la ley de las 12 tablas. Entonces, por tradición, cuando se habla de las leyes antiguas, el pensamiento corre inmediatamente a las leyes de Solón en Grecia y a la ley de las 12 tablas por excelencia. Ahí está la simbiosis entre Grecia y Roma, su aporte mutuo. Cicerón en De Officiis escribió con relación a la ley de las 12 tablas, él dice, son las leyes que nunca cambian su lenguaje y que toman el puesto de la justicia, antes administrada por los sacerdotes y los reyes. Entonces, con la legislación de Cividal, la plebe pidió y obtuvo que el consuetudinario ius spiritu, hasta ahora custodiado solo por la clase patricia, fuera enseñado de manera oral, de generación en generación por vía varonil al primogénito, que el derecho se pusiera en sus elementos fundamentales a la portada de todos. Yo voy a colocar aquí, todos, patricios y plebeyos, como un derecho escrito, público y positivo. Entonces, público, un derecho público, positivo, obviamente escrito. Con la ley de las 12 tablas se consiguió el fin perseguido con tanta tenacidad por la plebe, la certeza del derecho, certeza del derecho. Entonces el texto fue predispuesto esencialmente con el fin de poner a los romanos todos, pero sobre todo a los plebeyos, patricios y plebeyos, frente a precisas y no contestables posibilidades de afirmar sus derechos y defenderlos jurídicamente, en juicio, a tal punto que las disposiciones de este derecho como un sistema abstracto y positivo, más abundantes se refieren al proceso privado y a las acciones procesales en el procedimiento de las acciones de la ley, lo que introdujo un rígido y riguroso formalismo jurídico. Entonces aquí voy a colocar procedimiento, acciones de la ley. La ley de las 12 tablas constituyó el punto central de las primeras y posteriores obras de la jurisprudencia a partir del periodo preclásico. Los aportes de la ley de las 12 tablas se extendieron mucho más allá de su época, aún de la edad antigua, y viajaron por la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y han llegado hasta hoy, en nuestro tiempo, en esta nueva era de la postmodernidad, y se han convertido en estructura y fundamento, se han convertido en la barra de hierro del derecho, y son estructura de nuestro derecho. Muchas gracias.